Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Perfecto, ok. 5 principios para mantener a una iglesia sana. Yo creo que ustedes deben saber esto, pero uno de los problemas de salud más comunes en la actualidad son las enfermedades cardiovasculares. Encontré que en el mundo mueren 18 millones de personas al año por problemas cardiovasculares. Y en Colombia un promedio de 300,000 personas al año. 300,000 personas que mueren por asuntos relacionados con problemas cardiovasculares. Entonces, encontré que hay 5 consejos para minimizar los riesgos de problemas cardiovasculares. No es que nunca va a pasar, pero por lo menos minimizan los riesgos, ¿cierto? Y los 5 consejos son no son complicados. Dice, número 1, dejar de fumar. Número 2, una buena alimentación. Número 3, hacer algo de ejercicio. Ni siquiera dicen que es un atleta, no, haga algo de ejercicio, muévase. Número 4, dormir bien y controlar la ansiedad. Qué interesante esto, ¿cierto? Porque el no descansar y el estar ansiosos también puede ayudar a dañar el corazoncito. Y hacerse chequeos regulares. Muy sencillo, se minimizan los riesgos de problemas cardiovasculares. Hubo una época, hubo una etapa en la historia en que la iglesia tuvo un infarto y estuvo a punto de morirse. Estuvo a esto de morirse. No se murió porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la palabra lo dice, pero estuvo a punto de morirse la iglesia. Estuvo a punto de morirse. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Imagínense, prácticas como la oración a los muertos. Cuando la Biblia habla de que una persona una vez muere, no hay posibilidad de cambiar el destino. Peregrinaciones para rendir culto a reliquias, a objetos religiosos, cuando la Biblia habla que el culto es solo al Dios verdadero. Había venta de indulgencias, mediante las cuales recogían dinero a costa de los ingenuos creyentes que pretendían comprar la salvación con dinero. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia y solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. La opulencia que manejaba la iglesia cuando la Biblia habla del desapego a lo no material. El juego de intereses entre política y religión, cuando la Biblia habla de abandonar toda ambición y dominio sobre otros. La sumisión de la escritura a la teología. A la escritura la tenían en el último lugar. La iglesia mandaba sobre la escritura, la teología mandaba sobre la escritura, cuando la palabra debe ser la máxima autoridad de fe y conducta para un creyente. Entonces la iglesia estaba sufriendo, entre muchos problemas, estos eran los que se reconocían, los más evidentes, y la iglesia estaba con un problema del corazón terrible. Dios, que es muy bueno, conservó a la iglesia y no murió la iglesia. Pero entonces, así como hay 5 consejos para conservar mejor el corazoncito humano, la Reforma nos dejó 5 principios para guardar el corazón de la iglesia. 5 principios que mantienen a la iglesia sana. 5 principios que van a evitar que volvamos a caer en lo mismo, que volvamos a cometer los errores históricos. 5 principios que nos van a ayudar a estar constantemente reformados. Yo sé que ustedes ya los conocen, pero vamos a repasarlos. El primer principio es la sola escritura. La Reforma dejó establecido este principio que se llama la sola escritura. ¿Cómo se puede definir el principio de la sola escritura? Solo la Biblia, en sus 66 libros, debe ser nuestra máxima fuente de autoridad para la fe y para la conducta. No puede haber algo superior a la Biblia, que esté por encima de la Biblia para términos o para asuntos de fe y conducta. No estamos diciendo que la Biblia es un libro científico y que tiene la última palabra en ciencia. No, la Biblia no es un libro científico. Para la ciencia habrá textos,
ni estamos diciendo que sea un libro de salud, ¿no? Es un libro para la fe y la conducta. Y en la fe y la conducta debe ser la máxima autoridad. Solo Escritura. Todo pensamiento y práctica debe estar sujeto a la enseñanza bíblica. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Imagínense, si tiene este origen, ya viene con mucha autoridad. Es lo que Dios habla, es lo que Dios piensa. Y miren el propósito, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Es decir, para que aprendamos a caminar derechito. Lutero, esta semana hicimos promoción de la película, una película de comienzos del siglo, muy interesante, del 2004 más o menos, donde se narra la historia de Lutero y el impacto que trajo sobre la iglesia. Él decía, o él dijo, yo no puedo someter mi fe a ningún papa, a ningún concilio, ni a ninguna autoridad, a menos que se me convenza a través del testimonio de las Escrituras. Ese hombre fue un valiente, porque esto lo ponía en pena de muerte. Esto era excomunión, se iba, la Inquisición lo quemaba vivo. Pero él fue capaz de decir, no, mi máxima autoridad es la palabra de Dios. Yo no me someto a autoridades humanas que quebranten el principio divino. En otras palabras, para el creyente, la Biblia debe ser el máximo referente, el máximo estándar, la máxima ley, lo prioritario para obedecer. La autoridad de la palabra sobre la iglesia y no al contrario. La iglesia no está por encima de la palabra. La palabra está por encima de la Biblia. Solo la Biblia debe ser entonces nuestra autoridad para fe y conducta. No reconocemos ninguna otra autoridad por encima de la Biblia. Si alguien rechaza o desconoce el principio de la Biblia, con mucho respeto, pero no estoy de acuerdo. Porque yo me rijo por los principios que tiene la Biblia. La última palabra entonces no la tiene el pastor. No es lo que yo diga. Ustedes tienen que examinar si lo que Ricardo Castañeda está diciendo está a la luz de la palabra. Y si no está a la luz de la palabra, qué pena, pastor, pero lo que usted está diciendo no es cierto. Y los invito a que examinen cada una de las cosas que yo les digo. Si están a la luz de la palabra de Dios. La última palabra no la tiene el pastor, no la tiene el cura, no la tiene el líder religioso, no la tiene una institución, no la tiene una denominación. La última palabra la tiene la Biblia. En términos de fe y conducta. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica de la iglesia debe estar sujeta a este lema, solo Escritura. Desde este púlpito se debe predicar la palabra. Aquí no venimos a hablar de discursos políticos, de ideologías humanas, no, aquí venimos a hablar de palabra. Y si un día aquí se sube alguien que no va a hablar palabra, le decimos qué pena, con mucho respeto, pero este púlpito es para exponer la Escritura. ¿Tus convicciones se elaboran a partir de qué? Piensa por un momento en eso. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú haces, de lo que estás convencido, ¿parte de qué? ¿De lo que dice la gente? ¿De los medios de comunicación? ¿De las instituciones? ¿De lo que dice tu líder? ¿O lo que tú piensas y haces está forjado, fundamentado en lo que dice la Biblia? ¿Tú eres de los que examinan la Biblia para filtrar la información que recibes de afuera? ¿O a todo lo que viene de afuera le dices, sí, sí, no, hay que filtrar, no se puede tragar entero? Y el filtro es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo filtro toda la información que me llega y recibo lo bueno, lo retengo y lo otro a distancia, con mucho respeto, pero esto no es bíblico. En Hechos 17:11 se exalta a una de las congregaciones neotestamentarias, dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, los hermanos de Berea, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban ¿qué? Las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba.
Lucas exalta a los de Berea porque no tragaban entero, porque ellos cogían con la Biblia y filtraban, lo que tú me estás diciendo está acorde con la palabra de Dios o no. Entonces, así como hay 5 consejos para minimizar los riesgos cardiovasculares, hay 5 principios para minimizar la enfermedad de la iglesia. Y el primero es sola escritura. Número 2, solo Cristo. Y claro, se desprende de la primera. Solo Cristo. ¿Qué significa el principio solo Cristo? Somos salvos solo por la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz es el sacrificio único y suficiente para ser salvo. No se necesita nada más. Nadie más me va a salvar. En Juan 14:6, el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todos los que creen llegan a ser salvos por Cristo. Todos los que aceptan a Cristo llegan a ser salvos por su obra redentora. En la salvación, y no es la primera vez que lo digo, en la salvación no todos los caminos conducen a Roma. No. Ay, está por ahí en un grupo todo raro, pero está buscando de Dios. Qué bueno. No. Solo es a través de Cristo. Y en la comunidad donde estés, en la iglesia en donde estés, en el lugar donde estés, si la salvación no es a través de Cristo, huye de ese lugar. Qué peligro. Porque la salvación es solo a través de Cristo. No hay otro camino. Fuera de Cristo no hay salvación. Los hombres no salvan, las iglesias no salvan, la teología no salva, los seminarios no salvan, los santos no salvan. Ningún santo te puede salvar. Ningún santo ha muerto en la cruz por mí y no es capaz de tener los méritos que tuvo Cristo para salvar. Ningún santo, ninguna otra persona. Solo Cristo salva. Y solo Él puede salvar porque Él es la única persona que cumple con los requisitos que Dios demandó. Él es Dios y es hombre. Siendo hombre, no cometió pecado. El resto, todos hemos pecado. Porque un santo no me puede salvar, porque un santo pecó como todos. En la Biblia dice que nadie fuera de Cristo ha sido sin pecado. Todos estamos contaminados por el pecado. Por lo tanto, estamos inhabilitados para salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros. Solo Cristo. Nadie más. Nadie más. Jesucristo es además el único mediador. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Nadie más intercede por nosotros. Los muertos están. Solo Cristo es intercesor entre Dios Padre y la humanidad. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay ritual, no hay institución, no hay individuo que pueda salvarnos. Yo no puedo salvar a nadie. Un padre no puede salvar a su hijo. No puede. Un líder no puede salvar a su seguidor, a su discípulo. Solo Cristo salva. Ninguna filosofía, ningún ideal, ningún argumento puede lograr la salvación de alguien. Solo Cristo. ¿En quién tienes tú depositada tu fe? ¿A qué te aferras tú para ser salvo? Porque es que yo no puedo tener fe en la fe. La fe no es la que salva, es Cristo. No es la fe en las oraciones, no es la fe en la iglesia, no es la fe en los líderes, no es la fe en las instituciones. Solo Cristo es digno de confianza. Él es el único Señor y Salvador nuestro. Y la reforma hizo que la iglesia volviera a Cristo. Entonces, así como hay unos consejos para vivir sano, en el corazoncito hay unos consejos para que la iglesia esté sana. ¿Por qué era necesario vivir a Cristo?
centralizar la salvación en Cristo, porque había posibilidades de salvación en el purgatorio, dependiendo de los rezos y las oraciones y las ofrendas que la gente hiciera. Porque los santos se invocaban y eran venerados, se intercedían y salvaban a la gente, y porque las reliquias eran veneradas, cuando es solo Cristo y debe ser Él el centro de nuestro culto y el único Salvador. 5 principios para que la iglesia esté sana. Número 3, sola gracia. Entonces, sola escritura, solo Cristo y por lo tanto sola gracia. ¿Qué significa la sola gracia? Somos salvos solo por la gracia de Dios. Es imposible ganar la salvación por méritos propios. Es imposible. Por más que te esfuerces, por más bueno que parezcas, es imposible. La salvación es un regalo inmerecido por los méritos de Cristo. Yo he puesto muchas veces esta ilustración, pero me gusta y la seguiré usando. Es como si uno de nosotros tuviera una deuda monetaria de $1,000 millones. Listo, ¿cómo vas a pagar esa deuda? No, pues yo puedo pagar, ¿qué? $1 milloncito mensual, $1,000,000 colombianos. ¿En cuánto tiempo pago esa deuda? Impagable. Cuando haya dado las 10 primeras cuotas, los intereses ya son el triple de lo que he dado. Nunca la voy a pagar. Pero llega un hombre que tiene el poder, Jesucristo, y firma el cheque. $1,000 millones. La deuda está pagada. Yo no la puedo pagar. Es por gracia, es el Señor que me da ese regalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Solo por la gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Las obras no intervienen. Nosotros no nos salvamos porque venimos a la iglesia. Nosotros no nos salvamos porque damos una ofrenda, porque oramos o hacemos el devocional. Olvídenlo. Nosotros nos salvamos porque Dios nos ama mucho, porque nos dio ese regalo. Es un don gratuito. Gratuito para nosotros, pero para Él es costoso. A Él le costó la vida de su Hijo. Claro, la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces, ustedes me dirán, si uno no requiere de obras para ser salvo, entonces ¿por qué nos insisten tanto que hagamos buenas obras? Las obras no son la causa de la salvación. Las obras son la consecuencia de la salvación. ¿Entendemos la diferencia? Yo debo hacer buenas obras no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Es que imagínense, si el Señor me hizo ese regalo a mí, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no obedecer al Señor si Él me dio ese regalo tan inmenso? Entonces, solo por gratitud uno hace buenas obras, pero no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Y aquel que es salvo es transformado y termina haciendo buenas obras. Termina siendo una persona diferente. Este lema, el de la sola gracia, define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario al salario y la compensación. El salario y la compensación es lo que uno se merece. Yo trabajé 8 horas, me pagan las 8 horas. Pero en la salvación no es así. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por mérito o esfuerzo es compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con los méritos personales. No hay obra humana que pueda ser base para la salvación. No hay método, no hay técnica, no hay estrategia que pueda salvar a una persona. Solo la fe en Jesucristo y la gracia que le es otorgada. Así que ya no hay sacrificios por la salvación. El sacrificio que hizo el Jesucristo en la cruz es suficiente para que por gracia seamos salvos. ¿Tú tienes esa convicción en tu vida? ¿O eres de las personas que se esfuerza y lucha para ganarse la aceptación de Dios? Ay, yo tengo que hacer esto porque si no Dios no me ama. No, olvídalo. Quítate esa carga de encima. Dios ya te ama. ¿O acaso los hijos tenemos que esforzarnos mucho para que nuestros padres nos amen? Cuando nace un bebé ha hecho mucho trabajo para ser amado. Nada, no hay sino molestar.
y sigue molestando. Y uno los ama y uno da la vida por ellos. Eso es gracia. Ellos no tienen que ganarse el amor de los padres. Eso se ama de manera natural y así nos ama Dios el Padre. Tú no tienes que esforzarte para ser amado por Dios. Él ya te ama. Ahora, comportémonos bien, porque es que con ese amor tan grande del Señor, qué vergüenza, Él amándonos tanto y nosotros bien malcriados. No, comportémonos bien, ¿cierto? Por gratitud y amor a Él. Principio número 4, para que la iglesia esté saludable, para que su corazón no vaya a correr el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Sola fe. Entonces, primero, solo escritura. Número 2, solo Cristo. Número 3, sola gracia. Y número 4, sola fe. ¿Qué significa el principio de la sola fe? Somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Solo por creer somos salvos. Hay gente que cree que hay que cumplir una lista de 25 cosas para ser salvo. Entonces tienes que hacer una oración de fe, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte, tienes que dar diezmos y ofrendas, tienes que orar, tienes que contribuir para los pobres, bla, 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 bla. La salvación es solo por la fe. ¿Qué debo hacer? Creer. Ahora, algunos creen que creer es solamente decir, sí, creo. Ese sí creo, cuando es verdadero, se nota. Hay un cambio, ¿cierto? Entonces, hay un cambio. Es solo por creer, pero quien cree verdaderamente se le nota, ¿cierto? Porque ama a Dios, porque lo pone como prioridad, porque lo pone como exclusividad. Somos justificados ante Dios solo por la fe en Jesucristo. Aquí la fe es una convicción, es creer, confiar. Somos salvos por convencernos que Jesucristo es el único Señor y Salvador. En Romanos 1:17 dice, porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Este fue el versículo que provocó una transformación en Lutero, porque Lutero vivía luchando. Lutero pensaba que Dios era un Dios castigador, como tenía un padre tan severo. Generalmente cuando una persona tiene un padre severo, ve a Dios como un Dios severo. Y él pensaba que a Dios había que ganárselo a punta de favores. Y luchaba y él estaba fracasado en eso, hasta que llegó aquí y descansó con esto. Es por la fe, es por creer. Dios no me pide que sea perfecto, Dios me pide que crea. Y al yo creer, iré cada día caminando y pareciéndome en el carácter a Cristo. Día a día, paso a paso. Tan lindo el Señor sea. Qué belleza. La fe es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y para ser salvo. Eso es un regalo de Él. La fe es el medio. La fe es el medio para ser salvo. Nadie nace salvo. No, es que yo soy cristiano de cuarta, quinta generación. Y entonces ya me creo salvo. No. Tú tienes que creer. Puedes haber nacido en un hogar cristiano. Puedes tener hasta tatarabuelos cristianos. Pero tú debes un día arrepentirte a los pies de Cristo y entregar tu vida a Él. Y confesarte pecador. Y entregar tu corazón a Él para que Él te salve. ¿Tú tienes esa convicción? ¿Tienes la fe puesta en Jesucristo? ¿Has creído en Él como Señor y Salvador? ¿Y tienes claro que es por esa fe, que es por creer? ¿O estás tratando de hacer 1000 cosas para ganarte a Dios? Estás luchando, esforzándote, corriendo por tratar de agradar a Dios. No, Él ya te ama. Si tú has creído, eres parte. Solo por creer. Y número 5, quinto principio o consejo o requisito para mantener la iglesia saludable, para que no le vaya a dar un problema cardiovascular. Solo gloria a Dios, solo gloria a Dios. Esto no se puede olvidar, ¿cierto? ¿Qué significa este principio? Que solo Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios trino. Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el Dios trino, merece toda la gloria. Toda. Ningún ser humano, ninguno, ningún objeto, ninguna institución, solo Él. Entre los seres humanos nos merecemos respeto, claro que sí, pero culto no. Culto no. Culto no. El pastor no merece ser adorado ni puesto en un trono. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con idealizar al pastor. Mucho cuidado. Ser humano común y corriente. Común y corriente. El único perfecto es Dios. El único merecedor de toda la honra ante quien nos inclinamos es Dios. Aquí no adoramos seres humanos, aquí no le rendimos culto a seres humanos. Muy queridos, muchos sí, y modelos de conducta, tremendo. Hay muchos que imitar en su conducta, pero culto no, adoración no. En Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Y aquí da la razón por qué la adoración es exclusiva para Él. Porque tú creaste todas las cosas. ¿Se acuerdan en un diálogo entre Dios y Job? ¿Y tú dónde estabas cuando yo creé las constelaciones? Y Job, plop, ¿con quién me metí? Job, plop. Imagínense que le diga a uno eso a Dios. ¿Tú dónde estabas cuando yo estaba creando el universo? Ay, Señor, qué pena contigo. Nosotros no somos nada. Él es el creador de todo. ¿Qué hemos creado nosotros? Desorden y basura en este planeta. Eso es lo que hemos creado. Pero Dios es el creador de todo. Él merece la honra y la gloria. Por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Así que solo a Dios la gloria. Solo a Dios. Solo a Dios. El objetivo primario, el objetivo primero del pueblo de Dios es rendir culto a su Señor. Pablo dice en Efesios 1:12 que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y el máximo propósito de la existencia de un ser humano debe ser la gloria de Dios. Miren, no puede haber nada por encima de eso. Todo lo que hagamos, todo lo que deseemos, todo lo que vivamos debe ser bajo la cobertura de este principio. Señor, que la gloria sea para ti. Si esto, Señor, que yo deseo es para tu gloria, y si no, no. Si esto, Señor, que yo pretendo, si esto, Señor, que queremos como iglesia, si esto que planeamos como comunidad, si esto que soñamos como familia es para tu gloria, bien. Si no, estamos dispuestos a renunciar. Si esto se pierde, todo se desvía. ¿Recuerdan por allá una criaturita toda querida, Luzbel? En el cielo, y yo, ¿no? ¿Cómo así? Es que yo también yo tengo lo mío. Y ahí se dañó esto. Ahí se dañó esto. Él quiso elevarse a la estatura de Dios. Uy. Y sigue lo mismo. Y Satanás les dijo en el Edén a Adán y Eva: seréis como Dios. Y eso suena. Que te eleven el ego. Uy, usted tan querido, usted cómo hace las cosas no, y empieza a elevarse el ego. Ay, uy, Dios santo. Todo lo que somos y hacemos debe reflejar la gloria de Dios. La iglesia estaba viviendo un momento en que la gloria era para los hombres. Toda una pompa para honrar hombres. Toda una parafernaria para honrar seres humanos. Y Dios, sí, viene ahí a un ladito. Mucho cuidado con esto. La Reforma entonces recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida vivida debe ser para la gloria de Dios.
vale la pena preguntarnos si nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios. Si nuestros deseos han desplazado los deseos del Señor. Si amamos más a seres humanos que a Dios. Si le damos más prioridad a seres humanos que a Dios. Si tenemos cosas más valiosas que Dios mismo. Si tenemos prioridades sobre Dios. Por algo Jesús dijo, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios primero, Dios arriba. Y después ahí ponga la fila como quiera. Pero Dios arriba. Él primero, ante todo. En el Salmo 115, verso 1, dice algo muy lindo. La gloria, Señor, no es para nosotros. La gloria no es para nosotros. No es para nosotros, es para tu nombre, Señor, por causa de tu amor y tu fidelidad. Nadie puede amar fiel como tú. Tú eres el creador, tú eres el primero. Que ninguna persona sea más importante que Él. Que ninguna ideología ocupe ese primer lugar. Que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Muy bien, ¿recuerdan los 5 consejos para cuidar el corazoncito? Si quieren cuidar su corazón físico, dejen de fumar, tengan una buena alimentación, hagan algo de ejercicio, duerman bien y controlen la ansiedad, lleven una vida tranquila, ¿sí? Y háganse chequeos regulares. Y si quieren que la iglesia se conserve sana y que no tenga un infarto un día y nos pegue un susto, recuerden estos 5 consejos. Sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo gloria a Dios. Pongámonos de pies y vamos a orar. Dios de la gloria, con humildad nos acercamos a ti, reconociendo tu soberanía y tu santidad. Señor, gracias porque te has revelado a través de tu palabra. Y hoy creemos y declaramos la sola escritura. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para comprender más profundamente y aplicar estos principios en nuestra vida. Pero también, Señor, confesamos que somos pecadores indignos y que solo es por tu gracia que somos salvos, por tu amor inmerecido. Tu salvación, Señor, la has entregado a través de Cristo Jesús y nosotros no tenemos mérito. Hoy declaramos que creemos firmemente en la sola fe. Solo por la fe en Jesucristo somos salvos. Solo por la fe podemos experimentar la vida eterna. Que nuestro corazón esté siempre centrado en tu obra redentora. Y hoy reconocemos y declaramos la sola gloria a Dios, que es el propósito máximo de nuestra existencia. Que toda la honra, toda la gloria sean tuyas. Nosotros renunciamos a nuestra propia gloria. Nos bajamos de los altares y proclamamos que solo tú seas adorado y bendecido. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que glorifiquemos siempre tu nombre para testimonio de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.